Quiero saludar a Jean-Paul Ledesma, economista. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Muchas gracias, Joely. Es un placer estar aquí con ustedes. Revisando la prensa venezolana, escuchando a los propios venezolanos, podemos observar que la gente tiene mucha incertidumbre. Incluso algunos manifiestan sentir miedo sobre lo que puede pasar por este cambio en el cono monetario. En términos prácticos, ¿qué significa? Sí, bueno, la reconversión monetaria que anunció el gobierno el día de ayer es básicamente una medida cosmética, no implica mayores cambios en la política monetaria del gobierno, simplemente es restarle 3 ceros a la moneda. Esto ya se había hecho hace 10 años y el único efecto en todo caso va a ser facilitar un poco la contabilidad por algunos meses, pero de ninguna manera va a ayudar a frenar la hiperinflación, de ningún modo. Esta es una medida cosmética, esto no ataja las causas de la hiperinflación, esto no corrige el déficit fiscal que tiene el gobierno, que fuerza a monetizar continuamente su gasto público, y tampoco corrige la falta de confianza de parte de los hogares y de las empresas venezolanas que no quieren tener saldos en bolívares, que quieren tratar de deshacerse de los bolívares apenas les ingresan. Justamente este 2008 se cumplen 10 años de esa reconversión que fue hecha por el expresidente Hugo Chávez, pero en ese momento había inflación mucho menor a la hiperinflación que vemos en este momento. ¿Cuáles son las diferencias reales? Las circunstancias económicas son muy diferentes. Sí, en efecto. Hoy en día tenemos una inflación mensual en Venezuela. En el mes de enero, por ejemplo, en Ecoanalítica estamos reportando una inflación de 90,6%, nada más en enero. En febrero tuvimos una inflación de 89,07%. Es probable que marzo sea un poco más bajo que eso por factores estacionales, pero aún así estaría por encima del 50%, de acuerdo a nuestras proyecciones. Entonces, cuando tienes esos niveles de inflación, eso es mucho más que la inflación anual que sufría Venezuela cuando se llevó a cabo la reconversión monetaria previa, la que ocurrió en el año 2008. Nosotros en un mes ya tenemos el doble de inflación de la que teníamos en un año en aquel entonces. Es una medida cosmética. Lo más probable es que sus efectos, incluso de facilitación de contabilidad, se diluyan en muy poco tiempo. En Ecoanalítica estamos previendo que la hiperinflación va a durar todo este año, básicamente porque el gobierno no tiene medidas de ajuste estructural en planes. No hay un plan de reforma económica fundamental. Pero esta medida dices que es una medida cosmética, pero en todo caso, a largo plazo, en términos económicos de macroeconomía, ¿se reduce la inflación? ¿Se arregla la economía? No, para nada. El único objeto de una reconversión monetaria es, por un lado, es un efecto puramente cosmético, y por el otro puede facilitar un poco la contabilidad porque le quita ceros y ya los precios de unos bienes por unos ciertos meses van a estar en miles y no en millones, pero más allá de eso no tiene efectos reales, no va a frenar la hiperinflación, no puede frenar la hiperinflación. Y por cierto, también se anunció un nuevo cono monetario acompañando la reconversión, pero es curioso porque los billetes que se anunciaron, la denominación más alta, no es suficiente para la inflación que vamos a vivir de aquí a los primeros días de junio, cuando se supone que estos billetes van a empezar a ser utilizados en la calle. Nosotros estamos previendo en Ecoanalítica una inflación que este mes puede estar cerrando en 53% aproximadamente, el mes que viene puede estar por encima del 70% y el mes de mayo podría estar en torno casi al 95-100% mensual. Con esos niveles de inflación, los billetes que están entrando ahorita van a perder su valor, que van a entrar en junio, van a tener un valor real mucho más bajo del que tienen hoy en día. Entonces, la verdad es que el gobierno en todo caso debió haber colocado denominaciones más altas. Hay una serie de problemas, es muy difícil que el gobierno logre sustituir todo el cono monetario en el corto plazo. Va a haber un tiempo en el que van a tener que convivir ambas familias de billetes, e incluso quizás van a tener que convivir precios expresados en bolívares fuertes y precios expresados en bolívares soberanos. Además de probablemente en algunas regiones del país, que también se anunció ayer, precios denominados en petros, que fue parte de los otros anuncios que se realizaron. Ya que tocas el tema, ¿cuánto tiempo podría durar esa coexistencia de las dos monedas? Y en todo caso también preguntarte si con esta medida va a dejar de haber escasez de billetes. Mira, la coexistencia puede durar mucho tiempo. Recordemos que a finales del año 2016 el gobierno dijo que iba a salir de circulación el billete de 100 bolívares. Y la verdad es que todavía hoy en día está circulando. ¿Okay? Esa medida se postergó mucho tiempo. El cono monetario que se inauguró, que se empezó a emitir durante principios del año 2017, todavía no tiene una circulación suficientemente abundante. Ha tardado más de un año en ganar popularidad entre los usuarios, en que hayan suficientes billetes para estar en manos de los usuarios.
Ese proceso puede tardar mucho tiempo. En la medida en que eso tarde más tiempo y la inflación siga avanzando, el cambio del cono monetario va a tener menores efectos. Es difícil que alivie la escasez de efectivo, porque la verdad es que el gobierno, la mayoría de los billetes en Venezuela se importan. La mayoría de los billetes no se producen en la Casa de la Moneda, sino que son importados de Europa, muchos de ellos, de Alemania incluso. Entonces, traer esos billetes cuesta una buena cantidad de dólares y el gobierno no está precisamente holgado, debido a la caída de la producción petrolera, en las exportaciones petroleras, que es el 96% de todas las divisas que ingresan en Venezuela, y también debido al hecho de que es un país sancionado por Estados Unidos. Entonces, es difícil pensar que el gobierno va a gastar lo suficiente como para importar esos billetes en un volumen suficientemente grande como para solventar la escasez de efectivo. Quiero agradecer a Jean-Paul Ledesma, el economista que nos atiende en estos minutos para la tarde de Entre 24. Un placer. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Continuamente su gasto público y tampoco corrige la falta de confianza de parte de los hogares y de las empresas venezolanas que no quieren tener saldos en bolívares, que quieren tratar de deshacerse de los bolívares apenas les ingresan. Justamente este 2008 se cumplen 10 años de esa reconversión que fue hecha por el expresidente Hugo Chávez, pero en ese momento había inflación mucho menor a la hiperinflación que vemos en este momento. ¿Cuáles son las diferencias reales? Las circunstancias económicas son muy diferentes. Sí, en efecto. Hoy en día tenemos una inflación mensual en Venezuela. En el mes de enero, por ejemplo, en Ecoanalítica estamos reportando una inflación de 90,6%, nada más en enero. En febrero tuvimos una inflación de 89,07%. Es probable que marzo sea un poco más bajo que eso por factores estacionales, pero aún así estaría por encima del 50%, de acuerdo a nuestras proyecciones. Entonces, cuando tienes esos niveles de inflación, eso es mucho más que la inflación anual que sufría Venezuela cuando se llevó a cabo la reconversión monetaria previa, la que ocurrió en el año 2008. Nosotros en un mes ya tenemos el doble de inflación de la que teníamos en un año en aquel entonces. Es una medida cosmética. Lo más probable es que sus efectos, incluso de facilitación de contabilidad, se diluyan en muy poco tiempo. En Ecoanalítica estamos previendo que la hiperinflación va a durar todo este año, básicamente porque el gobierno no tiene medidas de ajuste estructural en planes. No hay un plan de reforma económica fundamental. Pero esta medida dices que es una medida cosmética, pero en todo caso, a largo plazo, en términos económicos de macroeconomía, ¿se reduce la inflación? ¿Se arregla la economía? No, para nada. El único objeto de una reconversión monetaria es, por un lado, es un efecto puramente cosmético, y por el otro puede facilitar un poco la contabilidad porque le quita ceros y ya los precios de unos bienes por unos ciertos meses van a estar en miles y no en millones, pero... Quiero saludar a Jean-Paul Ledesma, economista. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Muchas gracias, Joely. Es un placer estar aquí con ustedes. Revisando la prensa venezolana, escuchando a los propios venezolanos, podemos observar que la gente tiene mucha incertidumbre. Incluso algunos manifiestan sentir miedo sobre lo que puede pasar por este cambio en el cono monetario. En términos prácticos, ¿qué significa? Sí, bueno, la reconversión monetaria que anunció el gobierno el día de ayer es básicamente una medida cosmética, no implica mayores cambios en la política monetaria del gobierno, simplemente es restarle 3 ceros a la moneda. Esto ya se había hecho hace 10 años y el único efecto en todo caso va a ser facilitar un poco la contabilidad por algunos meses, pero de ninguna manera va a ayudar a frenar la hiperinflación, de ningún modo. Esta es una medida cosmética, esto no ataja las causas de la hiperinflación, esto no corrige el déficit fiscal que tiene el gobierno, que fuerza a monetizar. Más allá de eso, no tiene efectos reales, no va a frenar la hiperinflación, no puede frenar la hiperinflación. Y por cierto, también se anunció un nuevo cono monetario acompañando la reconversión, pero es curioso porque los billetes que se anunciaron, la denominación más alta, no es suficiente para la inflación que vamos a vivir de aquí a los primeros días de junio, cuando se supone que estos billetes van a empezar a ser utilizados en la calle. Nosotros estamos previendo en Ecoanalítica una inflación que este mes puede estar cerrando en 53% aproximadamente, el mes que viene puede estar por encima del 70% y el mes de mayo podría estar en torno casi al 95-100% mensual. Con esos niveles de inflación, los billetes que están entrando ahorita van a perder su valor, que van a entrar en junio, van a tener un valor real mucho más bajo del que tienen hoy en día.
Entonces, la verdad es que el gobierno en todo caso debió haber colocado denominaciones más altas. Hay una serie de problemas, es muy difícil que el gobierno logre sustituir todo el cono monetario en el corto plazo. Va a haber un tiempo en el que van a tener que convivir ambas familias de billetes, e incluso quizás van a tener que convivir precios expresados en bolívares fuertes y precios expresados en bolívares soberanos. Además de probablemente en algunas regiones del país, que también se anunció ayer, precios denominados en petros, que fue parte de los otros anuncios que se realizaron. Ya que tocas el tema, ¿cuánto tiempo podría durar esa coexistencia de las dos monedas? Y en todo caso también preguntarte si con esta medida va a dejar de haber escasez de billetes. Mira, la coexistencia puede durar mucho tiempo. Recordemos que a finales del año 2016 el gobierno dijo que iba a salir de circulación el billete de 100 bolívares. Y la verdad es que todavía hoy en día está circulando. ¿Okay? Esa medida se postergó mucho tiempo. El cono monetario que se inauguró, que se empezó a emitir durante principios del año 2017, todavía no tiene una circulación suficientemente abundante. Ha tardado más de un año en ganar popularidad entre los usuarios, en que hayan suficientes billetes.